En el vídeo de hoy, vamos a hablar de algo profundamente conmovedor, de una historia que ha tocado corazones a lo largo de los siglos, la Pasión de Cristo. Pero no vamos a quedarnos solamente en la emoción de las imágenes que tantas veces hemos visto en el cine o en las representaciones religiosas. Hoy vamos a ir más allá. Vamos a comparar lo que vimos en una de las películas más impactantes de todos los tiempos, La Pasión de Cristo de Mel Gibson, con los relatos bíblicos originales, los Evangelios. ¿Qué detalles coinciden? ¿Qué elementos fueron agregados? ¿Qué quiso transmitir la película, y qué transmitieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan hace más de 2000 años? Prepárate para un viaje espiritual, histórico y profundamente revelador. Porque este no será solo un análisis, será una caminata junto a Jesús, desde el huerto de Getsemaní hasta el Gólgota. Vamos a sumergirnos en el dolor, en la traición, en el silencio de la madrugada y en el clamor del mediodía, buscando las huellas de la verdad en medio del dramatismo cinematográfico. La película comienza con Jesús orando en Getsemaní, con una angustia tan profunda que suda sangre. Esta escena, aunque parece increíblemente dramática, sí está en los Evangelios. En Lucas capítulo 22 versículo 44 se menciona que Jesús, en agonía, oraba con más intensidad, y su sudor era como gotas de sangre. Es un detalle que muchos pasan por alto al leer las Escrituras, pero que el filme enfatiza con gran intensidad. Y aquí ya encontramos el primer punto de encuentro entre cine y texto sagrado. Pero justo después, cuando aparece Satanás en forma humana, seduciendo, manipulando, caminando entre la oscuridad del jardín, aquí entra la primera gran diferencia. Ninguno de los evangelios menciona a Satanás apareciendo visiblemente en Getsemaní. Esta es una interpretación artística, profunda, que intenta representar el conflicto interior y espiritual que vive Jesús. Una batalla invisible, pero no menos real. Mel Gibson nos muestra a un Jesús que lucha no solo contra el temor y la carne, sino contra las fuerzas del mal que intentan disuadirlo de su misión. Luego llega la traición. Judas, el beso y la turba con palos y espadas. Aquí, la película es bastante fiel a los evangelios. El beso traicionero, el arresto, Pedro cortando la oreja del siervo del sumo sacerdote y Jesús sanándolo inmediatamente, están relatados con precisión en los textos bíblicos. La fidelidad en esta escena es tan intensa que parece que las palabras de las Escrituras cobraran vida en la pantalla. Sin embargo, hay algo que en la película es más detallado que en los evangelios: la brutalidad, la violencia. En los evangelios, los azotes, las burlas y los golpes están mencionados, pero no descritos gráficamente. La Biblia no entra en detalles sangrientos. Por ejemplo, Mateo capítulo 27 versículo 26 solo dice: después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Pero en la película, esa escena es una de las más impactantes. El cuerpo desgarrado, los gritos, la carne expuesta. Aquí, Mel Gibson no ahorra sufrimiento visual. Y muchos se preguntan, ¿es esto exageración o fidelidad al dolor real? En este punto, se empieza a abrir una grieta entre la representación artística y la sobriedad evangélica. Mientras los evangelios nos invitan al misterio del sufrimiento redentor, sin recrearse en los detalles, la película busca mostrarnos el horror de la cruz con todos sus matices físicos. No para escandalizar, sino para despertar algo más profundo: la compasión, la comprensión del sacrificio. Y es aquí donde nos detenemos, justo cuando Jesús, envuelto en cadenas, comienza su travesía hacia los juicios de la noche. Porque si el dolor físico es evidente, el abandono espiritual y humano que está por venir aún no ha empezado. A continuación, exploraremos los juicios ante el Sanedrín, Pilato y Herodes, y lo que los evangelios realmente cuentan sobre estas horas oscuras de traición, silencio y condena. Jesús es llevado encadenado. Los soldados lo empujan,
Lo arrastran por las calles frías y oscuras de Jerusalén mientras los ecos de la traición aún retumban en la noche. Así lo muestra la película, con una crudeza envolvente, casi insoportable. Pero volvamos a los evangelios. ¿Qué nos dicen sobre este momento crucial? Los 4 evangelios coinciden en que Jesús es llevado primero ante el sumo sacerdote, aunque varían ligeramente en el orden y en los detalles. Mateo y Marcos nos presentan a Caifás interrogando a Jesús, mientras que Juan también menciona a Anás, su suegro, como una parada inicial. La película recoge esa dualidad, aunque simplificada, mostrando un juicio tenso, donde los líderes religiosos no buscan la verdad, sino una excusa para condenar. Y en esto, el cine y la escritura van de la mano. Jesús es acusado falsamente, los testigos se contradicen, y al final, es su propia afirmación: tú lo has dicho, soy el Hijo de Dios, lo que desencadena la furia de los sacerdotes. Es aquí donde el contraste se agudiza. En los evangelios, todo es breve, casi seco. El juicio nocturno no ocupa más que unos cuantos versículos. Pero en la película, se alarga, se dramatiza, se convierte en una escena cargada de gritos, blasfemias y odio. ¿Está mal? No necesariamente. Es una forma de hacernos sentir el peso del rechazo, la soledad de quien vino a traer luz y fue rodeado por la oscuridad. Después, lo arrastran ante Pilato. Y aquí es donde tanto el cine como los evangelios nos presentan un personaje fascinante, un gobernador romano atrapado entre su conciencia y la presión política. Pilato interroga a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús no se defiende, no busca convencer. Solo responde con verdad y silencio. Y esto es algo que tanto la Biblia como la película retratan con fidelidad conmovedora. Jesús permanece firme, sereno, sabiendo que cada segundo lo acerca más a su destino. Pero hay un giro. La película introduce a la esposa de Pilato, Claudia, que le suplica que no se involucre en la muerte de ese hombre justo. Este detalle sí aparece en Mateo capítulo 27 versículo 19, aunque de forma breve. No te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa suya, dice ella. Mel Gibson toma ese pequeño fragmento y lo expande, dándole más humanidad al entorno político que rodeaba a Jesús. Y aquí vemos una vez más cómo el cine puede enriquecer la experiencia espiritual, siempre que no contradiga el mensaje central del Evangelio. Pero antes de continuar, si has llegado hasta aquí, quiero pedirte algo. Dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Aquí hablamos de las historias bíblicas como nunca antes te las han contado. Analizamos el alma de los textos, los contrastamos con la cultura, el cine, el arte y la fe. Cada semana compartimos contenido espiritual, reflexivo y profundamente humano, para que no solo entiendas la Biblia, sino que la vivas. Si sientes que este mensaje puede llegar a más personas, ayúdanos a compartirlo. Tu suscripción y tu apoyo hacen toda la diferencia. Volviendo a la historia, luego del interrogatorio con Pilato, la película nos muestra una escena que ha quedado marcada en la retina de millones: Jesús siendo llevado ante Herodes. El Evangelio de Lucas capítulo 23 versículos 7 al 11 es el único que menciona este episodio, donde Herodes esperaba ver milagros, una especie de espectáculo. Pero Jesús no dice una palabra. Ni una. Y Herodes, decepcionado, lo desprecia y lo viste con un manto, burlándose de él como un rey falso. Este detalle fue retratado también en la película, manteniendo la fidelidad con el relato original. Y aquí cerramos esta segunda parte, con Jesús devuelto a Pilato, con un manto sobre sus hombros, una corona de espinas por venir, y un pueblo que grita «crucifícalo», sin saber que está empujando al Cordero hacia el altar más sangriento y sagrado de toda la historia humana. Ahora, veremos cómo fue la flagelación, qué dicen realmente los evangelios sobre ese castigo brutal, y cómo la película representa uno de los momentos más dolorosos de toda la narrativa de la pasión. No te lo pierdas.
porque el camino hacia el Calvario apenas comienza. La flagelación. Solo pronunciar esa palabra ya estremece el alma. Es uno de los momentos más brutales y desgarradores de la pasión de Cristo, y no por casualidad. En la película, esta escena se extiende con una intensidad abrumadora. Jesús es atado a una columna, y allí, como un cordero que no abre su boca, recibe uno tras otro los golpes crueles de los soldados romanos. El látigo se hunde en su carne, arranca piel, desgarra músculos, y cada golpe parece llevarse no solo parte de su cuerpo, sino también parte del pecado del mundo. El silencio de Jesús lo grita todo: amor, entrega, obediencia hasta el final. Pero, ¿qué dicen los evangelios realmente sobre este momento? Sorprendentemente poco. Mateo capítulo 27 versículo 26, Marcos capítulo 15 versículo 15 y Juan capítulo 19 versículo 1 coinciden en una sola frase: entonces Pilato lo mandó azotar. Eso es todo. 3 palabras que esconden un sufrimiento inmenso. La Biblia no describe cómo fue ese castigo, no entra en detalles visuales. No menciona si hubo látigos con puntas de metal, ni si lo golpearon hasta el borde de la muerte. Solo dice: lo azotaron. Aquí es donde Mel Gibson tomó una decisión: mostrar lo que la historia romana nos ha enseñado sobre las flagelaciones. Porque si bien los evangelios no entran en detalles, sabemos por documentos históricos cómo eran los castigos del imperio. Y sí, eran así de brutales. El látigo romano, llamado flagrum, tenía bolas de metal y fragmentos de hueso incrustados en las tiras de cuero. Su propósito no era castigar, era destruir. Era debilitar al reo hasta dejarlo al borde de la muerte para que no resistiera en la cruz. Así que, aunque la Biblia no lo describe gráficamente, la violencia mostrada en la película no está tan alejada de la realidad histórica. Después de ser flagelado, el Jesús de la película cae, se arrastra en su propia sangre, y aún así, mira con compasión. Aquí hay un detalle clave que no está en los evangelios, pero que refleja una verdad espiritual profunda: Jesús no pierde su dignidad, ni su paz, ni su amor. La película nos lo muestra abrazando el madero de la columna como si abrazara el sufrimiento con propósito. Es una imagen poderosa. Una decisión artística, sí, pero también una declaración de fe. Luego viene la burla. Los soldados lo coronan con espinas, lo visten con un manto púrpura y se arrodillan fingiendo adorarlo. «Salve, Rey de los judíos», gritan entre risas. Y esta escena sí aparece en todos los evangelios. Mateo capítulo 27 versículo 29, Marcos capítulo 15 versículo 17, Juan capítulo 19 versículo 2, todos lo mencionan. La humillación fue parte del castigo. No solo querían matarlo. Querían burlarse del mensaje que Jesús había traído. Y es entonces cuando Jesús es presentado de nuevo al pueblo. Pilato dice una frase que ha cruzado los siglos: «Ecce homo, he aquí el hombre». Lo muestra destrozado, sangrante, irreconocible. Espera que el pueblo se conmueva, que se sacie su sed de castigo. Pero no. En vez de compasión, el grito se alza más fuerte: «¡Crucifícalo!». Aquí, la película y los evangelios vuelven a encontrarse. Ambos nos muestran a un pueblo confundido, manipulado, que prefiere liberar a Barrabás, un criminal, antes que al justo. Y en ese momento, Pilato se lava las manos. Literalmente. Mateo capítulo 27 versículo 24 lo dice: «Soy inocente de la sangre de este justo». Mel Gibson no solo lo muestra, lo magnifica. Lo convierte en un acto de desesperación, de cobardía, de rendición ante la injusticia. Y así, comienza el Vía Crucis. Jesús carga la cruz. Pero antes de avanzar por ese camino tan conocido, tan repetido en procesiones y oraciones, es necesario detenernos.
Porque aquí no solo comienza el calvario físico, sino el descenso profundo al dolor espiritual de cargar no solo madera, sino el pecado del mundo. En el próximo relato caminaremos junto a Jesús por las calles de Jerusalén. Veremos lo que los evangelios dicen realmente sobre su camino al Calvario, cómo fue su caída, quién lo ayudó, qué mujeres lo acompañaron, y cómo cada paso, aunque parezca una derrota, era en realidad parte de la mayor victoria que la humanidad haya presenciado. Las calles de Jerusalén arden con el odio de la multitud. Jesús, exhausto, cubierto de sangre y heridas abiertas, camina tambaleante mientras la cruz de madera raspa sus espaldas desgarradas. La escena, tal como la presenta la Pasión de Cristo, es una de las más sobrecogedoras del cine espiritual. Cada paso es una eternidad, cada caída una batalla entre la carne y el espíritu. Pero en medio de ese sufrimiento insoportable, emergen destellos de compasión, de humanidad, de fe que se niega a desaparecer. Los evangelios hablan del camino hacia el Gólgota, pero nuevamente lo hacen con una brevedad que contrasta con la intensidad de la escena cinematográfica. En Mateo capítulo 27 versículo 32, Marcos capítulo 15 versículo 21 y Lucas capítulo 23 versículo 26, se nos dice que un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado por los soldados a cargar la cruz. No nos dicen si Jesús cayó 1, 2 o 3 veces. No mencionan el rostro en la tierra ni el polvo mezclado con sangre. Solo nos dan ese dato: Simón ayudó. La película toma ese detalle y lo convierte en un momento de encuentro entre la fragilidad humana y la grandeza divina. Al principio, Simón se resiste. No entiende. Pero con cada paso, al mirar los ojos del Nazareno, algo en su interior se transforma. Lo que comenzó como una obligación, termina siendo una honra. Un hombre común, elegido para caminar junto al Salvador en su agonía. Y luego están ellas, las mujeres de Jerusalén. En Lucas capítulo 23 versículos 27 al 31, se nos dice que un grupo de mujeres llora por Jesús. Él, en medio de su sufrimiento, se detiene. Las mira. Y les dice: no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Una frase que la película recoge de forma fiel, y que nos revela algo asombroso: Jesús, incluso en su peor momento físico, piensa en los demás. No busca compasión. Ofrece advertencia. Ofrece verdad. Él sabía que su dolor tenía un propósito, pero también sabía que vendrían tiempos difíciles para Jerusalén. En ese momento, se encuentra también con María, su madre. Aunque este encuentro no es descrito explícitamente en los Evangelios, la Pasión de Cristo lo muestra como un momento de profundo amor y dolor. María corre entre la multitud, empujada por el gentío, hasta que logra ver a su hijo caído. Se acerca. Y en ese instante, sus recuerdos de Jesús niño, corriendo por su casa, jugando, riendo, se cruzan con la imagen del hombre destruido que yace ante ella. Es una escena poderosa. No está en los textos bíblicos, pero no contradice nada. Al contrario, humaniza la pasión. Nos recuerda que Jesús tuvo madre, que ella lo crió, lo abrazó, lo enseñó, y ahora lo ve morir. Y luego, la Verónica. En la tradición cristiana, ella limpia el rostro de Jesús con un paño, dejando impresa su imagen. Este episodio no aparece en los Evangelios, pero ha sido parte del Vía Crucis tradicional desde hace siglos. La película lo omite, pero muchas representaciones lo incluyen como símbolo de la compasión silenciosa que permanece en medio del horror. Una mujer anónima que desafía al miedo para brindar un gesto de amor. El peso de la cruz sigue cayendo. Jesús cae 1, 2, 3 veces. En la película, cada caída es más dura, más dolorosa. Aunque la Biblia no lo diga textualmente, sabemos que el cuerpo humano, en ese estado, no puede sostenerse mucho tiempo.
Las caídas no solo son plausibles, sino inevitables. Pero en cada una, Jesús se levanta. Y ese es el mensaje: no importa cuán aplastado estés, si tu propósito es más grande que tu dolor, te levantarás. Aquí, lo acompañaremos hasta la cima del Calvario. Allí seremos testigos de la crucifixión misma, cómo la retratan los evangelios, qué detalles muestra la película, qué elementos fueron añadidos o omitidos, y por qué ese momento no fue simplemente una ejecución romana, sino la consumación del amor más puro y eterno que la humanidad haya conocido. El momento en que el cielo se oscureció, y la tierra tembló, porque el Cordero estaba a punto de ser inmolado. El Calvario. La colina de la calavera. Un lugar tan simple y a la vez tan cargado de misterio. En la película La Pasión de Cristo, cuando Jesús finalmente llega al Gólgota, la atmósfera cambia. Ya no hay gritos de la multitud, no hay movimiento. Solo el viento, la roca y el eco del sufrimiento. El escenario es árido, desnudo, casi apocalíptico. Y allí, en ese altar improvisado, comienza el acto más crudo, más violento, y al mismo tiempo, más sublime de toda la historia cristiana: la crucifixión. Los soldados no se detienen. No hay piedad. Arrojan el cuerpo de Jesús sobre el madero y lo extienden como a un animal. Clavan sus muñecas, no las palmas, un detalle que los evangelios no precisan, pero que la historia médica y arqueológica apoya, y luego sus pies. La cámara no aparta la mirada. El sonido del martillo resuena en lo profundo del alma. Cada golpe es una herida a nuestra indiferencia. Cada clavo, una llamada a mirar el precio de nuestra redención. ¿Y los evangelios? Curiosamente, son más sobrios que la película. En Mateo capítulo 27 versículo 35, Marcos capítulo 15 versículo 24, Lucas capítulo 23 versículo 33, y Juan capítulo 19 versículo 18, se limitan a decir: lo crucificaron. Sin descripciones gráficas, sin detalles físicos. Pero en esa sencillez se esconde una profundidad infinita. Porque la Biblia no busca el espectáculo, sino el significado. Y ese significado se revela a través de las palabras que Jesús pronuncia desde la cruz. En la película, esas palabras aparecen dispersas, pero son fieles a los textos bíblicos. Jesús no maldice. No se queja. No suplica por sí mismo. En cambio, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23 versículo 34. Una frase que desarma incluso al más escéptico. ¿Cómo se puede perdonar a quienes te están matando? Solo alguien que ha entendido el amor en su forma más absoluta puede hacerlo. También dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo capítulo 27 versículo 46. Una frase que ha confundido a muchos. ¿Fue una duda? ¿Un grito de desesperación? En realidad, es una cita directa del Salmo 22, un salmo que comienza en angustia, pero termina en victoria. Jesús no está expresando desesperanza, está proclamando que, aunque todo parezca perdido, Dios sigue siendo fiel. Incluso colgado de la cruz, Jesús está predicando. En la película vemos también a los dos ladrones crucificados junto a él. Uno lo insulta, el otro lo defiende. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice el ladrón arrepentido. Y él responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23 versículo 43. ¡Qué escena tan poderosa! Un criminal, al borde de la muerte, recibe la promesa de la vida eterna. La cruz no solo fue un lugar de dolor, también fue un trono de misericordia. Otro detalle que la pasión de Cristo retrata con fuerza es la presencia de María, Juan y María Magdalena al pie de la cruz. Juan 19,
26-27 nos lo confirma: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Incluso en su agonía, Jesús piensa en los demás. Le da a su madre una nueva familia. Nos la da a nosotros. La madre de Cristo se convierte en la madre de todos los creyentes. Y entonces, llega el momento final. La película lo retrata con una mezcla de silencio y temblor. Jesús levanta su rostro al cielo, y grita: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23 versículo 46, y muere. Pero no como alguien derrotado, sino como un rey que entrega su vida con autoridad. Juan añade otra frase: consumado es. Juan capítulo 19 versículo 30, todo está hecho. El plan ha sido cumplido. La deuda ha sido pagada. Continuando con la historia, veremos lo que ocurrió inmediatamente después de su muerte. El terremoto, el velo del templo rasgado, el centurión romano que proclama: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Analizaremos cómo estos momentos son retratados en la película y cómo aparecen en los evangelios. Porque incluso en la muerte, la historia de Jesús sigue moviendo los cimientos del mundo. Silencio. Un silencio espeso, cósmico, casi insoportable. El cuerpo de Jesús cuelga inerte, desgarrado, y el cielo parece detener su respiración. En la pasión de Cristo, este instante es mostrado con un dramatismo que pone la piel de gallina. Las nubes se oscurecen, un trueno estalla, y la tierra comienza a temblar con una furia ancestral. El velo del templo se rasga de arriba abajo. La naturaleza entera parece reaccionar al asesinato del Hijo de Dios. No es solo un hombre el que ha muerto, es el eje mismo de la historia humana el que ha sido traspasado. Los evangelios son claros. Mateo capítulo 27 versículos 51 al 54 describe cómo la tierra tembló, las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron. El velo del templo, que separaba al pueblo de la presencia divina, fue rasgado no de abajo hacia arriba como lo haría una mano humana, sino de arriba hacia abajo, como si la misma mano de Dios lo hubiese rasgado, declarando que, desde ese momento, el acceso al Padre estaría abierto para todos. La película captura este momento con una poderosa combinación de imágenes y sonidos. El templo vibra, los sacerdotes se cubren los rostros, y el caos se desata. Es como si la muerte de Jesús hubiera desgarrado el mismo tejido del universo. Y en medio de ese caos, ocurre algo profundamente simbólico. El centurión romano, ese mismo hombre que lo supervisó todo, que escuchó sus gritos, que vio su sangre, cae de rodillas y proclama: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Mateo capítulo 27 versículo 54, Marcos capítulo 15 versículo 39. Es una declaración inesperada. Un pagano, un soldado del imperio, es el primero en reconocer abiertamente lo que muchos no se atrevieron a decir: que Jesús no era solo un profeta, ni solo un mártir, sino el Hijo del Altísimo. Y este momento, la película lo enfatiza con un enfoque casi cinematográfico. El rostro del centurión se ilumina, no por un rayo del cielo, sino por una revelación interna, espiritual, que transforma su corazón. Después de la muerte, los evangelios nos muestran que un hombre llamado José de Arimatea, miembro del Sanedrín, pero discípulo secreto de Jesús, pide el cuerpo al gobernador Pilato. Con la ayuda de Nicodemo, otro fariseo creyente, lo bajan de la cruz y lo envuelven en lienzos. Juan capítulo 19 versículos 38 al 40. La película retrata esta escena con una delicadeza casi dolorosa. El cuerpo de Jesús, ya sin vida, es tratado con el amor de una madre, con la reverencia de quienes comprendieron tal vez demasiado tarde a quien habían crucificado. Y luego, el llanto. El llanto de María, abrazada al cadáver de su hijo, en una imagen que evoca la piedad de Miguel Ángel.
La película muestra esa escena sin una sola palabra, pero no hacen falta. El dolor de una madre que sostiene a su hijo muerto comunica más que 1000 discursos. Aunque los evangelios no describen exactamente esta escena, no contradicen su posibilidad. De hecho, Juan 7:25 nos recuerda que ella estuvo allí, hasta el final. Jesús es colocado en una tumba nueva, excavada en roca. Una piedra es rodada a la entrada. Y allí, el cuerpo del Mesías descansa, mientras afuera comienza el sábado. La película termina este momento con un aura de incertidumbre, pero también de expectativa. El cielo se oscurece, pero hay una promesa que aún no se ha cumplido. Porque la historia no termina en la cruz. Y eso lo sabían, aunque confusamente, aquellos que lo seguían. Lo sabían en sus corazones rotos. Lo intuía María Magdalena. Lo murmuraban los discípulos escondidos. Algo más tenía que suceder. Y lo veremos en el siguiente relato, donde hablaremos de los primeros momentos del domingo, como la película presenta la resurrección y que dicen exactamente los evangelios. Porque si la cruz fue el precio, el sepulcro vacío será la prueba. La luz no se apagó. Solo se estaba preparando para resplandecer con más fuerza que nunca. Domingo al amanecer. Las sombras de la noche retroceden. La tierra, aún sacudida por lo que ocurrió en el Gólgota, guarda un secreto silencioso. En la pasión de Cristo, el final no es una escena extendida, pero lo que muestra, basta para encender un fuego eterno en el corazón del espectador. Un rayo de luz penetra la oscuridad del sepulcro. La piedra está removida. La cámara se desliza suavemente hacia adentro, y entonces, lo imposible, el lienzo está vacío. La sangre seca aún mancha las rocas. Y en un instante, vemos a Jesús, resucitado, de pie, vivo, con las marcas aún visibles en sus manos, y una paz que trasciende toda comprensión humana. No hay palabras. Solo la gloria. Los evangelios nos dan versiones complementarias de este evento milagroso. En Mateo capítulo 28, un ángel desciende y rueda la piedra mientras los guardias tiemblan de miedo. En Marcos capítulo 16, las mujeres encuentran el sepulcro vacío y reciben el anuncio: no está aquí. Ha resucitado. En Lucas capítulo 24, dos ángeles dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y en Juan capítulo 20, María Magdalena se queda llorando fuera de la tumba, hasta que una voz la llama por su nombre. María. Y ella responde: Raboni. Maestro. La película omite gran parte de estos detalles, pero respeta el clímax teológico: Jesús venció a la muerte. Su cuerpo no fue robado. No fue una alucinación colectiva. Fue una resurrección literal, corporal, gloriosa. El madero que lo vio morir ahora se convierte en un símbolo de vida eterna. La sangre derramada no fue en vano. Y las heridas no son marcas de derrota, sino de triunfo eterno. Es importante comprender que la película, aunque impactante y profundamente conmovedora, no es un evangelio. Es una interpretación artística, una meditación visual sobre el sacrificio de Cristo. A veces añade detalles no bíblicos, como las visiones demoníacas o ciertas secuencias emocionales que no están en los textos sagrados. Pero, en su núcleo, mantiene la esencia del mensaje cristiano, el amor inconmensurable de un Dios que decidió sufrir por nosotros, y luego resucitar para abrirnos el camino. Los evangelios, por su parte, son testimonios históricos y espirituales. No son novelas. No buscan dramatizar, sino anunciar. Y aunque no tengan el dramatismo visual de una superproducción cinematográfica, poseen una belleza que trasciende el tiempo. Porque son palabra viva. Palabra que transforma. Palabra que salva.
Y ahora que hemos recorrido juntos esta comparación, la película La Pasión de Cristo frente a los Evangelios, tal vez comprendamos mejor el peso real del sacrificio de Jesús. No fue solo una injusticia humana. Fue una decisión divina. No fue solo sangre derramada. Fue el Cordero inmolado por amor. Y no fue solo un hombre que murió, fue Dios hecho carne, que eligió morir para que tú y yo pudiéramos vivir para siempre. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de corazón por acompañarnos en esta travesía espiritual. Si este vídeo tocó tu alma, te invito a darle like y suscribirte. No solo porque nos ayuda a seguir creando este tipo de contenido, sino porque este canal es una comunidad donde hablamos de historias bíblicas, de fe, de esperanza y del amor de Dios. Cada vídeo es una oportunidad para crecer juntos, para aprender, y para recordar que no estamos solos en este camino. Y ahora, quiero invitarte a dejar tus comentarios abajo. ¿Qué te impactó más de esta historia? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Has vivido alguna experiencia donde sentiste que Jesús estuvo contigo en tu dolor? Déjanos tu testimonio, tu reflexión o incluso una oración. Este canal es también un altar digital donde cada palabra puede convertirse en una semilla de fe para otro corazón. Recuerda, la cruz fue el principio, no el final. Y la tumba vacía sigue gritando al mundo que la oscuridad nunca tiene la última palabra. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.